Ahí está. Ah, bueno, ya fuimos, ya estamos Perdón, terminando. Nati, te queremos igual. Después Ah, te vamos a contar el bueno, detalle. después le comparten las anotaciones porque Ahora está grabando, profe. ahí está, Sí. me reolvidé realmente, me reolvidé. A ver, espera, ¿dónde está la página? No voy a tener que buscar primero. Bueno, pero esto en la fotocopia, si ustedes lo van anotando, yo creo que no va a causar tantas complejidades. El tema aparece sobre todo cuando vemos ejemplos en los que puede haber múltiples sentidos. Eh, Bien, vamos al locativo. En el locativo aparece justamente la referencia del lugar en el que sucede. Ese es muy sencillo de entender. Por ejemplo, María puso la carta en el buzón. Ya ahí hay un dato acerca de dónde. ¿Eh? Pero esto generalmente en los titulares se ve sobre ciudades, sobre dónde ocurren los hechos. ¿Sí? No hay complejidad en ese. Después vamos al que sigue, locativo. Me perdí, yo tengo las predicaciones atributivas e identificadoras. Bueno, en ese caso, lo que aparece justamente es un atributo acerca del sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, tu padre es alto. Qué pesado el paquete, la espera se hizo larga. ¿Sí? Em, Puede suceder con verbos de estado, ¿sí? O también con verbos de cambio. Por ejemplo, dice hacerse, volverse, ¿sí? La idea de proceso también puede estar ahí. Lo que sí tiene que notarse, sí o sí, que tiene que haber atributos, ¿sí? Características, tiene que haber adjetivos en ese caso. Eh, Nos quedan 10 minutos. En el que sigue, en estados y procesos temporales y meteorológicos, es el caso de los verbos, ¿sí? Eh, que tienen que ver bueno, con estados meteorológicos. Entonces, las oraciones son siempre unimembres. Esto lo deben haber visto el año pasado cuando trabajaron en gramática. ¿Sí? Por ejemplo, llueve, ¿sí? Está nublado, se hace tarde. Bien, entonces acá no vemos un sujeto, ¿sí? Es el caso, o sea, ¿quién llueve? Nadie llueve. Entonces, son todos casos de oraciones unimembres. Lo que sí está interesante de ver esto es que, por ejemplo, fíjense en la oración se hace tarde. En el uso de algunos titulares, esto de la impersonalidad, a ver cómo aparece. No tiene que ver a lo mejor con el tipo de verbo, ¿sí? de proceso o de tiempo meteorológico, pero sí con la construcción unimembre, que eso veíamos en la otra semana cuando nos encontramos. Bien. Después, el otro caso de predicación es el circunstante, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con los circunstanciales, con toda esa información extra que se va dando dentro de las oraciones, ¿sí? Entonces, puede aparecer este tipo de predicación combinada con otras. Por ejemplo, bueno, María estudia en la biblioteca, que también ahí hay una cuestión locativa. El árbol floreció en noviembre, dice. Bueno, está dando acerca del cuándo, ¿sí? Acuérdense entonces que los circunstantes tienen que ver con esa cantidad de información que tiene que ver con las circunstancias y que agrega un plus de datos acerca de dónde suceden, cuándo, el cómo, etcétera. ¿Qué nos queda? El participante. Participante encubierto. Eh, el caso de los participantes encubiertos, eh, es como, es el caso en el que puede llegar a ser redundante poner cierta información. Entonces se da por sentado ese dato. Por ejemplo, dice Paco lee. En algunos casos puede ser que no sea redundante. Yo digo Paco lee los anuncios, ¿sí? Pero puede llegar a ser, o sea, se da por sentado el objeto, digamos. ¿Qué lee? Algo, bueno, lee los anuncios. El hombre contó lo que sucedió, ¿sí?
Ana observa a los niños. Julio se sentó en la silla. Ahí tiene que ver con esto, con que digamos, el sujeto es el que realiza la acción y que se da por sentado, digamos, aquel que recibe esa acción, ese objeto que está ahí presente. Yo digo, Juan, se nota muy bien en este, Julio se sentó en la silla. Es como redundante a veces poner cierta información, ¿sí? Puede estar entonces manifestado o no, por eso dice encubierto, porque puede llegar a estar ahí sobreentendido en algunos casos. Bien, acá yo saqué algunos titulares, y ya no está quedando mucho tiempo, en los que se ven diferentes casos. Lionel Messi le abrió las puertas de su casa a un tenista argentino. Bien, entonces, acá aparece la acción, ¿sí? Y aparte el proceso de abrir o cerrar puertas. ¿Mm? Y aparece a su vez aquel que recibe también la acción. ¿Eh? Fíjense que está puesto el foco en lo que hace Lionel Messi en este caso. ¿Sí? El Barcelona recibió una dramática noticia mientras busca recuperar a Lionel Messi. ¿Mm? Es el caso del completante, porque fíjense, bueno, dice el Barcelona, recibió una dramática noticia. No puedo decir recibió, el Barcelona recibió. Y acá hay otra cosa más, que en realidad no la anoté, pero que es importante, que en realidad el Barcelona es sujeto no persona. Entonces, eso semánticamente también implica construir un colectivo, no sabemos quién hizo la acción, ¿sí? Entonces, es un dato para poner en el análisis, que además tenemos un caso en el que el sujeto es no persona. ¿No entraría como en el no animado, como lo que hablamos del Claro, causante? ese mismo, Sí. sí, Ah, sí, bien. sí. También lo puedo ver desde esa manera. Entonces, a ver, algo más había notado sobre ese. Bueno, el objeto directo que no puede omitirse en ese caso. ¿Eh? Julián Álvarez, otra cosa más. Fíjense que aunque es no animado, ¿sí? Tiene carácter de persona. Fíjense que pone busca recuperar. Entonces, fíjense que los atributos que se le da a ese sujeto siguen siendo de persona. Entonces, semánticamente se construye como un sujeto que si bien es un club, actúa como persona. ¿Sí? Julián Álvarez disfrutó de Coldplay junto con su novia. Bueno, ahí está claro por el verbo, disfrutar. ¿Sí? Y acá agrega más información, junto con quién lo hizo. ¿Sí? Estos circunstanciales, hay más información. ¿Sí? Pero está puesto todo sobre Julián Álvarez. La novia está hasta el final en la elaboración también. Entonces es un dato más. Pero es importante esto, que es Julián Álvarez el que disfrutó de Coldplay. Bien. Kylian Mbappé tiene una lujosa mansión que humilla la casa de Lionel Messi en Francia. Este me dio mucha risa. Bien. Acá Mbappé es el beneficiario, ¿sí? Porque está dado por el verbo. Es el que tiene la mansión. ¿Sí? Pero esa mansión, a su vez, en esta construcción de otra cláusula debajo, esa mansión es la que humilla, ¿sí? Es la que causa esto. Y fíjense que ese sujeto de la oración que está subordinada es un sujeto no persona. Sin embargo, tiene características de persona. ¿Sí? Acá hay una personificación. La mansión es la que humilla a la casa. ¿Mm? Es interesante este titular por la forma en la que está construido, porque en realidad fíjense que la rivalidad no es entre ellos, es entre las casas, como si las casas fueran personas. Es muy interesante la construcción que se hace. Se crea una rivalidad entre objetos inanimados. Villa no volverá a jugar en el club tras la condena por violencia de género. ¿Sí? Esta noticia es fresca. Bien, acá está la acción, no volver a jugar. Y aparte, bueno, el lugar donde no volverá a jugar. ¿Sí? Hoy cumple 35 años Sergio Agüero, el máximo goleador histórico del Manchester City. Bien.
Ahí está también la configuración del día puesto, ¿sí? Em, ¿Qué más? Bueno, está clarísimo esto, que es Sergio el que cumple los años, ¿sí? El que realiza la acción. Bien. Fíjense la información que después se da luego del titular, el máximo goleador histórico del Manchester City. Esa información que no tiene nada que ver con el cumpleaños, pero se hace la aclaración, ¿sí? ¿Por qué se hace esta aclaración? El pensar también en la información que se está dando. Manchester se paraliza. Bueno, ahí tenemos un caso de proceso y paciente, ¿sí? Eh, Porque es el mismo Manchester el que sufre ese proceso, ¿sí? Y acá tenemos además el caso de es club, pero lo mismo se toma como una persona. Es un sujeto entonces, no persona, pero que sufre ese proceso. Queda menos de un minuto, Cintia. Bien. Bueno, esto lo tenemos que seguir viendo. En el encuentro que viene, con los titulares o con los textos que ustedes traigan, lo vamos a ir trabajando para ir viendo los casos, que en realidad se hagan combinados y que puedo extraer muchos más sentidos a partir de lo que voy viendo en los textos. ¿Sí? La idea es que lo lean para, digamos, tener más información, porque yo lo que hice fue saltar sobre 2 o 3 puntitos nada más, pero hay que leerlo al texto porque da más ejemplos, porque hace pequeñas diferencias y, digamos, llena todo el vacío que en este momento no lo pudimos hacer. O sea, es todo muy rápido y rápido porque queda re poco tiempo. Así que bueno, cuando lo leen, sacan las dudas y van viendo sus propios titulares, a ver